Japón, nacionalismo, Constitución de la Paz. Mi nombre es María Angélica Soto Rubio, pertenezco al grupo C de Derecho tercer semestre, Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Origen histórico-religioso del nacionalismo japonés. Es una doctrina tradicional radicalmente nacionalista, ya que la escasa distinción entre dinastía, Estado y nación tuvo su reflejo en la dogma de la unidad del panteón, de la dinastía y del país, designada más tarde con el nombre de Kodukai, es decir, esencia nacional. El régimen imperial, en las últimas décadas de su existencia, adopta una forma neotradicionalista de la doctrina propiamente imperial, conservada a lo largo de la historia. Desde la restauración de 1868 se había conseguido grandes progresos en la modernización del individuo japonés. A la vez que la cultura era cada vez más occidental, se eliminó el feudalismo y comenzó un proceso de igualdad ciudadana. A todo ello debemos sumarle la gran expansión económica que se produjo gracias al proceso de industrialización del Estado. A pesar de todo, y aunque se produjo una masificación de la cultura a partir de 1926, la libertad de pensamiento solo duró hasta mediados de los años 30, donde el poder ultranacionalista ya gozaba de todos los favores de la mayoría intelectual nipómana. A partir de entonces, el régimen imperial censuraba los asuntos referidos a la casa imperial, a las investigaciones sobre los orígenes de Shinto y del país, así como a las formas radicales de anticapitalismo. Ideología nacionalista 1932-1945. Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el año 1932 se vivió en Japón un periodo de confusión política debido a los cambios que se estaban produciendo en la estructura de la sociedad japonesa y por la falta de credibilidad que cada vez más se instauraba respecto al sistema pseudodemocrático implantado por la restauración Meiji. A eso se le suma el momento económico delicado que se estaba viviendo en el país. Se entiende que la extrema derecha nacionalista y beligerante ganase terreno poco a poco en el apoyo popular. Entre 1918 y 1932 se vivió una etapa política denominada como gobierno de partidos. Por las fuertes presiones a las que estaba sometida la política y la sociedad nipómana a principios de los años 30, el ultranacionalismo comienza a desmarcarse. El sistema educativo además comenzó a promulgar con más fuerza unos valores donde se relataba el ideal nacional. El culto muy extendido al Estado estaba centrado en el culto al emperador, que se veía reforzado por una tradición de valores sociales y culturales que se perdían en la noche de los tiempos, que actuaban en la dirección contraria al sistema político democrático y de partidos que teóricamente se querían consolidar, lo que provocaban un fuerte rechazo entre amplias capas de la sociedad o cualquier tipo de actividad sindical y revolucionaria de carácter socialista o comunista e incluso simplemente democrático. El ciudadano japonés, por este ideal, estaba subordinado totalmente a la nación, y en este sentido, el comunitarismo era un aparato muy importante del nacionalismo japonés. La figura divina del emperador volvía a ganar enteros, por lo que muchos de estos grupos ultranacionalistas pretendían volver a instaurar una verdadera esencia nacional. Con ello, la expansión étnico-cultural quedaba totalmente justificada. Tras morir el emperador Taizō, 1912-1926, el heredero al trono,
Hirohito, de estricta formación militar, abrió el camino para que las Fuerzas Armadas tuvieran una gran influencia para tomar decisiones. La buena estrategia ultranacionalista consiguió calar en lo más hondo de la sociedad las pretensiones nacionalistas, patrióticas y expansionistas que promulgaban. Los ultranacionalistas llegaron al poder porque su mensaje de gloria y honor era el que querían oír los japoneses. El sentimiento nacional era unánime entre los diferentes partidos de esta ideología. Se pretendía llevar a cabo un reformismo radical, donde la fuerza militar tendría gran importancia y sería necesario la nacionalización de las grandes empresas del país. Con esta base teórica y tras varios años de atentados y represión frente a los gobiernos civiles, en 1937 desapareció la democracia en Japón y los sectores militares expansionistas se hicieron irremisibles en el poder. Con esta base teórica y tras varios años de atentados y represión frente a los gobiernos civiles, en 1937 desapareció la democracia en Japón y los sectores militares expansionistas se hicieron irremisibles con el poder. En Japón no se llegó a una dictadura asfixiante como en los nacionalismos europeos. Constitución de la Paz. La actual Constitución de Japón fue redactada en 1946 y aprobada en 1947, mientras el país se encontraba bajo ocupación aliada tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos observadores en aquella época dijeron que la Constitución sería reemplazada tan pronto hubiese acabado la ocupación. El debate sobre la viabilidad de la Carta Magna japonesa ha sido desde entonces una constante política. Sin embargo, el documento todavía no ha sufrido enmienda alguna desde su creación. Cuando la Constitución fue presentada a la población japonesa en 1946, la versión oficial explicaba que el gobierno japonés, con una considerable aportación del emperador y un diálogo constante con las autoridades de ocupación, había escrito el documento. Sin embargo, la explicación de las autoridades japonesas fue reemplazada rápidamente por una versión que reconocía la fuerte impronta del comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Douglas MacArthur, así como también del personal de ocupación en el proceso de redacción constitucional. MacArthur identificó la abolición de la guerra como un principio crítico a ser incluido en cualquier revisión de la Constitución japonesa. MacArthur se inspiraba en la idea de un mundo sin guerra expresada en el Pacto Kellogg-Briand de 1928. Sin embargo, la prohibición antiguerra, tal y como aparece en la Constitución, tiene mucho de principio negociado, y no solo de imposición norteamericana. MacArthur estipuló que Japón debía abolir la guerra como derecho soberano de la nación. Se renunciaría a la guerra como un medio de resolución de disputas y como un medio para preservar la seguridad. Japón no tendría derecho a construir o mantener un ejército, marina o fuerza aérea y renunciaría al derecho de beligerancia. Este redactado habría negado el derecho de Japón a usar la fuerza militar bajo cualquier situación, incluida la defensa. Una vez en la Dieta, los parlamentarios japoneses debatieron la cláusula, particularmente sus implicaciones para la defensa nacional. Muchos de ellos argumentaron que aquel texto implicaba que Japón, cuyo derecho de defensa nacional era irrevocable, no podía defenderse de un ataque y que por lo tanto el artículo 9 no podía prohibirlo. La población japonesa aceptó la prohibición antiguerra.
ya que ésta ofrecía a un pueblo devastado y derrotado un resultado positivo para la nación, mientras que no podían sentirse orgullosos de muchos hechos de su reciente pasado nacional. Los japoneses podían sentirse orgullosos de liderar en el mundo la prohibición de la guerra. Después de meses de un arduo debate, la versión final de la cláusula antiguerra que salió de la dieta fue la siguiente. Artículo 9. El pueblo japonés, que aspira sinceramente a una paz internacional fundada en la justicia y en el orden, renuncia para siempre a la guerra, como derecho soberano de la nación, y a la amenaza o el uso de la fuerza como medio de resolver conflictos internacionales. La reforma constitucional en Japón con una oportunidad, no una amenaza. Con objeto de dar cumplimiento a los designios del párrafo anterior, la nación nunca dispondrá de fuerzas armadas terrestres, marítimas o aéreas, ni de ningún otro tipo de potencia bélico. No se reconocerá el derecho a la beligerancia del Estado. Gracias por su atención.